Hola y bienvenido a este espacio de reflexión. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, una que tiene el poder de cambiar la forma en que te hablas a ti mismo, te invito a hacer algo pequeño pero significativo. Si crees que las historias pueden sanar y transformar, considera darle me gusta a este audio y suscribirte. Cada vez que lo haces, nos ayudas a que estas semillas de conciencia lleguen a más personas que, quizás, necesiten escucharlas hoy. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir creando. Gracias de corazón. Ahora, comencemos. En una ciudad tan vibrante y caótica como Mumbai, donde cada esquina late con miles de historias y aspiraciones que chocan y se entrelazan, vive Sia, una joven redactora de contenido. Para el mundo exterior, su vida parece ordenada, incluso tranquila. Tiene un trabajo estable que paga las facturas, un modesto apartamento y una rutina que la mantiene a flote. Pero por dentro, en el silencio de su alma, arde un deseo profundo y silencioso. Sia sueña desde hace años con ser autora. No una redactora de encargos, no una escritora que sigue las pautas de otros, sino una verdadera contadora de historias. Alguien con una voz propia, con un propósito que vaya más allá de las palabras. Pero ese sueño, su sueño más íntimo, ha estado en pausa, encerrado bajo llave en un cajón que rara vez se atreve a abrir. ¿Por qué? Porque a pesar de sus ganas, algo mucho más fuerte la frena, sus propios pensamientos. Pensamientos que, si lo analiza, no siempre fueron suyos. Son ideas sembradas en su infancia, regadas por críticas de figuras de autoridad y cultivadas pacientemente por el miedo a no ser suficiente. En las noches, mientras la inmensa ciudad duerme y ella se queda sola frente a la pantalla en blanco de su computadora, la misma pregunta la asalta: ¿seré alguna vez lo bastante buena? Las palabras están ahí, flotando en su mente, ideas brillantes y personajes complejos, pero no encuentran la salida. Un muro invisible las detiene. ¿Y si nadie me lee?, se pregunta. ¿Y si fracaso estrepitosamente? ¿Y si solo estoy persiguiendo una fantasía para la que no nací? En ese silencio abrumador, el tiempo pasa, inexorable. Pero los sueños, aunque los callemos, no mueren. Solo esperan, latentes, el momento adecuado y la chispa correcta para despertar. Y es ahí, en medio de ese aparente letargo, donde comienza realmente esta historia. Porque a veces, incluso en el más profundo de los silencios, una voz interior está esperando, pacientemente, a ser escuchada. Sia está a punto de escuchar la suya. Pero esa voz interior, la verdadera voz de Sia, no era clara ni firme. Estaba disfrazada, rota en mil pedazos, distorsionada por los ecos dolorosos del pasado. Cada vez que intentaba escribir algo que viniera desde su esencia, desde su verdad, aparecían frases en su mente que no eran suyas, pero que con el tiempo había aprendido a creer como si lo fueran. No eres lo bastante buena. ¿Quién en su sano juicio querría leerte? No seas ridícula, escribir no es un trabajo real. Eran las frases de antiguos profesores con miradas duras, de familiares que, con buena intención, la llenaban de escepticismo, de amigos que se burlaban sutilmente de sus ideas demasiado ambiciosas. Frases que fueron dejando marcas invisibles en su alma, pequeñas cicatrices que nadie podía ver, pero que ella sentía palpitar cada vez que intentaba ser valiente. Las heridas más profundas, pensaba, no son siempre las que sangran. A veces son pensamientos que se repiten como un mantra negativo, una y otra vez, hasta que ya no recuerdas cuándo comenzaron ni por qué crees ciegamente que son verdad. Sia caminaba por la vida con una sonrisa discreta. Era una buena profesional, una amiga leal, una hija obediente. Había aprendido a esconder su fuego interior, no por cobardía, sino por costumbre, como un mecanismo de protección para no salir herida.
Y sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a agitarse, a sentirse incómodo en esa piel prestada. Una inquietud suave, como un susurro que le decía al oído, ¿y si todo lo que crees sobre ti no es más que una historia mal contada? Ese pensamiento, apenas una chispa en la oscuridad, empezó a iluminar una nueva posibilidad. Sin saberlo, se estaba dando el primer paso para desmontar esas heridas invisibles. Porque incluso las mentiras más antiguas, las que más hemos creído, pueden ser cuestionadas si nos atrevemos a mirarlas de frente. Una noche, con los ojos fijos en la pantalla vacía, se sintió como esa chispa se transformaba en una profunda incomodidad. Cerró la laptop con un suspiro de frustración y salió a caminar. El aire cálido y húmedo de Mumbai acariciaba su rostro mientras sus pensamientos corrían sin rumbo. En una esquina tranquila, una pequeña librería, iluminada por una lámpara tenue, llamó su atención. Nunca la había notado antes, como si solo se materializara para aquellos que realmente la necesitaban. Entró sin pensar, empujada por una intuición que no podía explicar. Dentro, el aroma a papel viejo y a té de especias recién hecho la envolvió como un abrazo. Entre los estantes, una mujer de cabello plateado y ojos serenos la saludó con una sonrisa que parecía comprenderla sin necesidad de palabras. ¿Buscas algo en especial?, preguntó la mujer. Se vaciló, y luego dijo en voz baja, casi para sí misma, creo que estoy buscando respuestas. La mujer asintió, como si ya lo supiera. A veces no necesitamos respuestas, sino una mejor pregunta. Se presentó como Lena, la dueña de la librería. Invitó hacia a sentarse y, sin forzar nada, comenzó a hablarle de algo que llamó el guión interno. Le explicó que todos vivimos según una historia que nos repetimos constantemente en nuestra mente. Algunas partes de esa historia las escribimos nosotros, pero muchas otras nos fueron impuestas. Hay dos tipos de guiones, dijo Lena mientras servía el té. Uno escrito por el miedo y otro por la confianza. El problema es que casi todos vivimos atrapados en el primero, sin siquiera darnos cuenta. Se la escuchaba en silencio, pero por dentro, algo ya empezaba a reordenarse. ¿Y cómo sé cuál estoy leyendo?, preguntó, sintiendo el calor de la taza de té recorrerle los dedos. Lena la miró con ternura, como quien contempla una semilla a punto de romper la tierra. Fácil, respondió. El guión del miedo siempre comienza con un, no puedo, no soy suficiente, o, se van a reír de mí. En cambio, el guión de la confianza comienza con una pregunta, ¿y si sí puedo? ¿Y si esto es solo el principio? Se abajó la mirada. Cada frase del guión del miedo le resultaba dolorosamente familiar, como si estuviera escuchando fragmentos de su propia mente. Llevo años escribiendo con tinta ajena, dijo casi en un susurro. Frases que no elegí, pero que terminé creyendo. Lena asintió con empatía. Eso nos pasa a muchos. Nos convertimos en personajes de una historia que otros comenzaron a escribir por nosotros. Pero siempre llega un momento en el que uno puede decidir tomar la pluma y reescribirla. Se levantó, fue hasta un estante y regresó con un cuaderno simple de tapa dura. Lo colocó frente a sí. Empieza aquí. No necesitas escribir un libro para el mundo todavía. Primero, escribe para ti. Entrena tu mente como entrenarías un músculo. Cada palabra que escribas desde tu verdad es un acto de libertad. Sia tomó el cuaderno con manos temblorosas. No sabía qué iba a escribir ni cómo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, podía ser la autora de su propia historia. Esa noche, Sia llegó a casa con el cuaderno en la mochila como si llevara un objeto sagrado. Se sentó en su escritorio, encendió la lámpara y lo abrió lentamente. La primera página, inmaculadamente blanca,
la miraba sin juicio, sin presión, sin expectativas. Tomó un bolígrafo y dudó. Su mente, entrenada durante años para ejecutar el guión del miedo, comenzó su letanía. ¿Para qué escribir? ¿A quién le importa? Vas a fallar otra vez. Pero algo era distinto. Esta vez, Sia lo reconoció. Esa voz no era la suya. Era una grabación antigua, una que ahora sabía que podía pausar. Respiró profundo y escribió su primera frase: no soy mis pensamientos limitantes. Soy la conciencia que los observa, y puedo elegir otros nuevos. Esa primera frase fue un acto de rebeldía, una declaración de independencia. Durante los días siguientes, volvió al cuaderno cada mañana. Al principio, solo escribía afirmaciones: merezco expresarme. Mi voz importa. Puedo escribir aunque tenga miedo. Luego, comenzó a registrar los pensamientos negativos que aparecían en su mente, observándolos como nubes pasajeras. Los miraba con curiosidad, sin juzgarlos. Algunos eran duros, otros absurdos, pero en todos ellos descubrió algo crucial: no eran definitivos. Podía observarlos sin tener que obedecerlos. Con el tiempo, el cuaderno se llenó, no con historias perfectas, sino con fragmentos de libertad. Cada palabra escrita era una prueba de que su guión interno estaba cambiando. De que no todo lo que pensaba era verdad y de que podía entrenar a su mente para caminar con ella, y no contra ella. El hábito se volvió un refugio. Cada mañana, antes del trabajo, abría el cuaderno con la misma devoción con la que algunos abren un libro sagrado. Ya no lo hacía solo para encontrar respuestas, sino para escuchar su propia voz, la verdadera, la que había estado silenciada bajo tantas capas de miedo. Empezó a notar cómo este nuevo enfoque mental se extendía a otras áreas de su vida. Cuando algo salía mal en el trabajo, en lugar de pensar soy un desastre, escribía en su mente: esto es una oportunidad para aprender. Cuando sentía que no estaba a la altura, se repetía: estoy en proceso, y eso está bien. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras regresaba a casa, pasó frente a un pequeño café que tenía una cartelera en la entrada: micrófono abierto. Comparte tu historia. Sia se detuvo en seco. Sintió una punzada en el pecho. La vieja voz del miedo apareció de inmediato: hablar en público. Tú. Imposible. ¿Qué podrías decir que le importe a alguien? Pero justo detrás, la nueva voz, la suya, susurró con calma: ¿y si lo intentas? Solo esta vez. Días después, con las manos sudorosas y el corazón latiendo con fuerza, se leyó en voz alta uno de sus textos frente a un puñado de desconocidos. Su voz no temblaba por miedo, sino por la vibración de su propia valentía. Cada palabra pronunciada era un ladrillo más en la reconstrucción de su confianza. Al terminar, hubo un breve silencio, y luego, unos aplausos suaves, pero sinceros. Por primera vez en su vida, Sia no sintió que estaba fingiendo ser una escritora. Lo era. Después de aquella noche en el café, algo cambió profundamente en Sia. No fue una transformación súbita ni mágica, sino una firmeza silenciosa que comenzó a echar raíces dentro de ella. Volvió a casa con el cuaderno contra el pecho, como si llevara consigo la prueba tangible de que era capaz de enfrentar sus sombras y salir victoriosa. Desde entonces, escribir ya no era un acto de duda, sino de sanación. No escribía para impresionar ni para demostrar nada a nadie. Escribía para comprenderse, para escucharse, para volver a sí misma. Y lo más hermoso fue que, al escribir sin pretensiones, sus palabras comenzaron a brillar con una luz propia. Historias que antes le parecían pequeñas, ahora llevaban una emoción honesta que conectaba profundamente con quienes las leían. Compartió algunos textos en foros de internet y otros en redes sociales bajo un seudónimo.
con el tiempo, comenzaron a llegar mensajes. Mensajes de personas que se sentían vistas, comprendidas, tocadas por su escritura. Una mujer le escribió: tus palabras le pusieron nombre a algo que yo no sabía que sentía. Gracias por ser valiente. Sia leyó ese mensaje con los ojos llenos de lágrimas. No por vanidad, sino por la confirmación de algo que Lena le había dicho meses atrás: cuando encuentras tu voz, no solo te liberas tú, le das permiso a otros para que hagan lo mismo. Escribir se había convertido en un acto de amor. Y ese amor, por su propia historia, por su verdad, por sus cicatrices, estaba empezando a expandirse mucho más allá de ella. Un año después de aquella primera frase temblorosa en su cuaderno, se sostenía entre sus manos algo que parecía irreal: su primer libro publicado. El título, sencillo y poderoso, decía: reescribe el guión. No era una novela tradicional. Era una colección de reflexiones, fragmentos de sus diarios, relatos breves y pensamientos íntimos sobre el proceso de recuperar la propia voz. Lo había escrito sin apuro, sin buscar la aprobación externa, sin esperar reconocimiento. Pero aquello que había nacido como un ejercicio personal de sanación tocó el corazón de muchos. Personas que, como ella, habían crecido con pensamientos prestados, que vivían atrapadas en historias que no escribieron pero que aceptaban como propias. El libro se extendió primero entre conocidos, luego entre lectores curiosos y finalmente entre comunidades que buscaban lo mismo que se había encontrado: una salida del guión del miedo. La invitaron a charlas, a modestos eventos literarios, a clubes de lectura. Ella asistía con humildad, con una sonrisa suave, como quien aún no termina de creer lo que está ocurriendo. Pero lo más importante no fue la venta de ejemplares, ni las entrevistas, ni los elogios. Fue la sensación, cada vez más clara, de que ella no había cambiado. No se había vuelto a alguien diferente. Solo se había quitado las capas de duda y miedo que la cubrían. Y debajo, siempre estuvo ella, Sia, íntegra, capaz, completa. Publicar ese libro no fue un final feliz. Fue un comienzo auténtico. Una declaración al mundo, y sobre todo a sí misma, de que su voz era real y valiosa. Una tarde serena, se volvió a la pequeña librería donde todo había comenzado. Lena seguía ahí, organizando estantes con la misma calma de siempre. Al verla, sonrió con esa expresión que mezcla orgullo y ternura. Lo hiciste, dijo, sin necesidad de explicar más. Sia se acercó en silencio y le entregó un ejemplar de su libro con una dedicatoria escrita a mano: gracias por mostrarme que la voz más fuerte es la que nace del silencio. Se abrazaron sin prisa. Ninguna de las dos lloró, pero ambas sabían que algo muy profundo se había sellado en ese momento. Un ciclo que se cerraba. Un viaje que había comenzado con miedo y terminaba con verdad. Mientras caminaba de regreso a casa, se pensaba en todo lo que había aprendido. No se trataba solo de escribir, se trataba de vivir de forma consciente. De elegir cada pensamiento como quien elige palabras sagradas. De no dejar que voces externas decidieran su valor. Porque entrenar la mente no era silenciarla, sino enseñarle a ser una aliada. Observar, cuestionar, reescribir. Y cada día, volver a elegir el guión de la confianza. Ya no necesitaba que todos la entendieran. Ya no buscaba la perfección. Solo la autenticidad. Y así, sin aplausos ni fuegos artificiales, pero con una paz poderosa en el pecho, se avanzó, sabiendo algo irrefutable: la historia más importante que uno puede escribir es la que se cuenta a sí mismo. Y por fin, ella era la autora de la suya. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez sentiste que vivías atrapado en pensamientos que no eran tuyos, recuerda, siempre puedes tomar la pluma y reescribir tu guión. Tu mente puede ser tu mayor aliada si aprendes a entrenarla con amor, paciencia y verdad.
¿Y tú, qué historia te estás contando hoy? Gracias por escuchar. Si el viaje de Sia te conmovió, déjanos un comentario contándonos qué parte tocó tu corazón. Nos encantará leerte. Y no olvides compartir este audio. Cada historia compartida es una semilla, y tú decides qué quieres hacer florecer en el mundo. Hasta la próxima.